Cuando vi a mi propia hija y a su marido dejarme en el aeropuerto de la gran ciudad, sin dinero ni documentos, pensando que yo había venido a pedirles efectivo, supe que era hora de mostrarles lo que realmente significaba perderlo todo. No tenían ni idea de por qué había venido ni de lo que estaba haciendo. Y cuando lo descubrieron, me suplicaron perdón. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Ya te lo dijimos. No vamos a darte más dinero. La voz de Esteban cortó el ruido de la terminal como si fuera vidrio roto. Me quedé helado a medio paso, con la bolsa de regalo que contenía el kit de ciencias de Mateo, sintiéndose repentinamente pesada en mi mano. Los viajeros pasaban a nuestro alrededor cerca de la puerta 12, sus conversaciones creando un muro de sonido que parecía amortiguar todo excepto la acusación de mi yerno. Esteban, ¿de qué estás hablando? Acomodé mi bolsa de viaje, genuinamente confundido. No les he pedido nada. Valeria se paró junto a su esposo, con los brazos cruzados. Su saco de oficina estaba arrugado por el viaje, y tenía líneas de estrés grabadas alrededor de unos ojos que solían iluminarse cuando me veían. Papá, no finjas. Has estado llamando cada vez más siempre con alguna emergencia, dijo ella. Sentí un vacío en el estómago. La última vez que había llamado fue hace 3 semanas, solo para escuchar la voz de Mateo después de su partido de fútbol. Antes de eso, tal vez un mes. Valeria, hija, volé hasta aquí para el cumpleaños de Mateo. Le traje un regalo y quería. No, Esteban dio un paso más cerca, apuntando con el dedo al aire entre nosotros. Ya hemos hablado de esto. Su dependencia de nosotros tiene que terminar. Valeria necesita espacio de sus constantes demandas emocionales. Las palabras golpearon como golpes físicos. A nuestro alrededor, un hombre de negocios miró su reloj. Una madre acercó a su hijo pequeño. Una anciana se detuvo, sintiendo el drama, y luego se apresuró a alejarse. El cheque de $50,000 en el bolsillo de mi chaqueta, sentía como si estuviera quemando la tela. No entiendo, mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Vine a celebrar el 10º cumpleaños de Mateo. Tengo algo para ustedes dos. De hecho, guárdeselo. Esteban agarró a Valeria por el codo. Terminamos de alimentar su necesidad. Resuelva sus propios problemas por una vez. Me llevé la mano a la chaqueta, desesperado por mostrarles el cheque. Si tan solo miraran. No, papá, la voz de Valeria tenía una dureza que nunca había escuchado antes. Necesitamos un descanso de usted. Un descanso real. Tal vez cuando aprenda algunos límites podamos hablar. La bolsa de regalo se deslizó de mis dedos entumecidos. El costoso kit de microscopio científico que había pasado horas eligiendo rodó por el suelo de la terminal, su brillante papel de regalo rasgándose contra la baldosa. Un guardia de seguridad miró en nuestra dirección y luego se acercó lentamente. Esteban sacó mi teléfono, el que le había entregado a Valeria cuando la abracé para saludarla hacía 5 minutos. En lugar de devolvérmelo, se lo guardó en el bolsillo. Esto se queda con nosotros hasta que demuestre que puede respetar nuestros límites. Se dieron la vuelta y se alejaron. Así de simple. Los tacones de Valeria resonaban contra el suelo en perfecto ritmo con el paso confiado de Esteban. No miraron atrás, ni una sola vez. Ni siquiera cuando llamé a Valeria por su nombre. El guardia de seguridad me alcanzó mientras otros pasajeros esquivaban los componentes dispersos de la caja de regalo. Señor, ¿está bien? Me quedé mirando el lugar donde mi hija había estado parada. La Navidad pasada, Mateo me había abrazado fuerte después de abrir sus regalos, susurrando, «Lo quiero mucho, abuelo», contra mi oído. Ese mismo Mateo estaba esperando en casa ahora mismo, probablemente preguntándose dónde estaba su abuelo. «Señor», miré mis manos temblorosas, luego el papel de regalo roto. «Necesito ir a un hotel». Esteban cerró la puerta del coche de un golpe y encendió el motor, sus movimientos agudos de satisfacción. En el asiento del pasajero, Valeria miraba al frente mientras se alejaban de la acera de salidas del aeropuerto. Finalmente se incorporó al tráfico con agresiva confianza. Finalmente captó el mensaje. Valeria giró su anillo de bodas, un hábito nervioso que Esteban había aprendido a reconocer. Parecía muy confundido, sin embargo. Ese es su juego. Esteban aceleró pasando a un coche más lento, su voz ganando impulso, haciéndose la víctima, haciéndote sentir culpable. Clásica manipulación emocional, Valeria. Hemos hablado de esto. La autopista se extendía ante ellos.
El tráfico de la tarde del martes fluyendo hacia la zona residencial. Valeria observaba los aviones ascendiendo a la distancia, pequeños pájaros de metal llevando a la gente hacia reencuentros, no alejándose de ellos. Pero la forma en que dijo que no nos había pedido dinero, hizo una pausa. ¿Cuándo fue la última vez que realmente lo hizo? El agarre de Esteban se tensó en el volante. No siempre es directo. Las llamadas constantes, las preguntas de ¿cómo están? Está buscando información sobre nuestras finanzas, buscando oportunidades para hacerte sentir obligada. Valeria asintió lentamente, como siempre hacía cuando Esteban explicaba cosas que ella no había considerado. El tráfico disminuyó, dándole más tiempo para reforzar la narrativa. Piénsalo, continuó él. ¿Por qué más volaría hasta aquí sin avisar? Está probando los límites, viendo si cederemos. La bolsa de regalo, la visita sorpresa, todo está calculado. Para cuando llegaron a su vecindario residencial, la resistencia de Valeria se había disuelto. Esteban entró en su camino de entrada, ya planeando su celebración de victoria. Dentro de la casa, fue directo a su computadora portátil. Mira esto, inclinó la pantalla hacia Valeria mientras ella colgaba su chaqueta. Una casa de estilo colonial de 4 habitaciones en el barrio más exclusivo, recién rebajada a $800,000. Valeria se movió a la cocina, comenzando mecánicamente los preparativos para la cena. Lavó el mismo plato 2 veces mientras Esteban se desplazaba por los listados de bienes raíces, su confianza expandiéndose con cada clic. Su teléfono sonó. Marcos, momento perfecto. Esteban se recostó en su silla, sonriendo. Manejé la situación del viejo hoy. Sí, exactamente lo que discutimos. Establecí algunos límites duros. Valeria se encontró mirando el proyecto de arte de Mateo en el refrigerador. Un dibujo de los 3 más Roberto. Todos figuras de palitos tomados de la mano bajo un sol sonriente. La maestra de Mateo había escrito el amor de la familia en la parte superior con marcador rojo. A las 6 en punto, recogieron a Mateo de su programa después de la escuela. Saltó al asiento trasero, arrastrando su mochila. ¿Viene el abuelo Roberto para mi cumpleaños? Dijo que podría tener una sorpresa. Valeria cruzó la mirada con Esteban en el espejo retrovisor. La expresión de su marido permaneció tranquila, controlada. El abuelo no pudo venir esta vez, campeón, dijo Esteban suavemente. Tal vez el próximo año, pero él prometió. Dijo que los 10 años eran un cumpleaños muy importante. Valeria se giró para mirar a su hijo. A veces los adultos tienen que cambiar sus planes, mi amor. La cara de Mateo cayó, pero no discutió. A los 10 años, había aprendido cuándo se terminaban las discusiones. Esa noche, después de que Mateo se hubiera ido a la cama decepcionado, Valeria se encontró sosteniendo su teléfono. Marcó el número de Roberto 2 veces. Ambas llamadas fueron directo al buzón de voz, lo cual tenía sentido ya que Esteban todavía tenía el teléfono en el bolsillo de su saco. Dale tiempo para pensar en su comportamiento, dijo Esteban, sin levantar la vista de su computadora portátil. Confía en mí. En una semana, llamará disculpándose, listo para respetar nuestros límites. Valeria dejó su teléfono, pero sus dedos seguían queriendo alcanzarlo. La habitación 847 del Hotel Marriott del aeropuerto olía a limpiador de alfombras industrial y aire reciclado. Me senté en la única silla junto a la ventana viendo los aviones rodar por la pista en la creciente oscuridad. La bandeja del servicio a la habitación estaba intacta en el escritorio. Ensalada César y pollo a la parrilla que había pedido más por costumbre que por hambre. El cheque de $50,000 yacía en la mesa de noche, ligeramente arrugado de cuando había caído con la bolsa de regalo. Lo alicé con cuidado, notando la tinta corrida donde mi pulgar había presionado contra el nombre de Valeria en la línea de Páguese a. Las 8 se convirtieron en las 9. Luego las 10. Saqué mi billetera y encontré la foto que había llevado durante 15 años. Valeria con su toga y birrete. Maestría en marketing. Su sonrisa brillante de posibilidades. Me había abrazado ese día en 2010, con lágrimas corriendo por su rostro. Papá, lo logré. Lo logramos. El silencio del hotel me presionaba mientras comenzaba a recordar. La boda de Valeria. Septiembre de 2010. Ella quería que todo fuera perfecto. El vestido, las flores, la recepción en el hotel más lujoso de la ciudad. Esteban había sido encantador entonces, agradeciéndome repetidamente por hacer posible su día soñado.
$65,000. Valeria había llorado cuando le entregué el cheque. Papá, no sé cómo agradecerle. Esto es más de lo que jamás soñé. El nacimiento de Mateo. Marzo de 2012. Complicaciones durante el parto, una semana en cuidados intensivos neonatales, vacíos en el seguro que los dejaron enfrentando $30,000 en facturas médicas. Volé de inmediato. Pasé 3 días durmiendo en la silla de la sala de espera del hospital. Cuando Mateo finalmente llegó a casa sano, Valeria me había tomado la mano. No sé qué hubiéramos hecho sin usted, papá. Su primera casa. Mayo de 2014. Esteban había encontrado la casa ideal para empezar en una buena zona. Pero les faltaba el pago inicial. $80,000. Esta vez, Esteban había hecho la mayor parte de la conversación. El padre de Valeria debería ayudar a la familia. Había dicho, como si fuera una ley natural. Valeria había asentido, ya cambiando. El emprendimiento comercial de Esteban. Agosto de 2017. Una aplicación de entrega de comida que revolucionaría la industria. $120,000. Yo había dudado. El discurso de Esteban se sentía ensayado, artificial. Pero Valeria parecía tan esperanzada. Papá, esto podría resolvernos la vida. Esteban tiene tanta visión. La aplicación fracasó en 6 meses. La pandemia. Marzo de 2020 hasta diciembre de 2021. Ambos perdieron sus trabajos temporalmente. $3,200 mensuales para pagos de hipoteca, servicios, seguros. 22 meses de apoyo mientras descifraban sus nuevas carreras. Ninguna gratitud para entonces, solo expectativas. El enfriamiento gradual. 2022 hasta 2024. Las llamadas telefónicas haciéndose más cortas. Las visitas volviéndose más raras. El lenguaje de Esteban infiltrándose en el vocabulario de Valeria. Límites. Distancia saludable. Dependencia financiera. Mi propio duelo por perder a Elena haciéndome buscar más contacto. Lo que de alguna manera me hacía parecer más necesitado a sus ojos. Encontré el blog de notas del hotel y comencé a calcular. $65,000 para la boda. $30,000 para facturas médicas. $80,000 para la casa. $120,000 para el negocio fallido de Esteban. $70,000 en apoyo durante la pandemia. Cantidades más pequeñas a lo largo de los años. Reparaciones de automóviles. Electrodomésticos. Cuotas de inscripción de la escuela privada de Mateo. El total hizo que se me tensara el pecho. $647,000 en 15 años. El teléfono de la habitación del hotel sonó a medianoche. La recepción comprobando si necesitaba algo. Les aseguré que estaba bien, aunque ambos sabíamos que no lo estaba. Más recuerdos inundaron mi mente. Las advertencias de Elena antes de morir. No dejes que el dolor te haga demasiado generoso, Roberto. Necesitan valorar lo que reciben. Pero después del funeral, cuando Esteban había sugerido que me mudara más cerca de la familia, cuando Valeria parecía genuinamente preocupada por mi soledad, apoyarlo se había sentido como amor en acción. Los primeros pasos de Mateo habían sido hacia mí. Su primera palabra después de mamá y papá había sido abuelo. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada obra escolar a la que había asistido, se había sentido como una inversión en la relación. No transacciones que requirieran gratitud, pero en algún lugar del camino, Esteban había reencuadrado todo. Mi dolor se había convertido en necesidad. Mi generosidad se había convertido en manipulación. Mi amor se había convertido en una carga de la que necesitaban escapar. A las 2 de la mañana abrí mi computadora portátil. El Wi-Fi del hotel se conectó lentamente. Pero finalmente encontré lo que estaba buscando. Sitios web de abogados. Específicamente, Mendoza y Asociados. Mi viejo amigo y asesor legal en la capital. Miré la pantalla durante mucho tiempo, pensando en la cara decepcionada de Mateo cuando se enterara de que el abuelo Roberto no pudo llegar para su 10º cumpleaños. Pensando en $647,000 dados libremente y descartados libremente. Pensando en mi propia hija alejándose sin mirar atrás. Les di todo. Hora de mostrarles cómo se ve la nada. El vuelo de las 6 de la mañana hacia la capital se sintió como viajar hacia atrás a través de zonas horarias y a través de mi propia transformación. En mi asiento de ventana, con la computadora abierta, revisé 15 años de registros bancarios con la precisión metódica que había construido mi práctica de consultoría financiera.
Cada transferencia, cada cheque, cada pago automático, había mantenido una documentación meticulosa. El hombre de negocios a mi lado pidió café. Rechacé la oferta de la azafata, demasiado concentrado en los números que se extendían por mi pantalla. $647,000 en regalos. Si se reclasificaran como préstamos a tasas estándar de préstamos familiares con interés compuesto, el cálculo me hizo pausar. La ciudad de Los Ángeles desaparecía debajo de nosotros mientras abría una nueva hoja de cálculo, etiquetando columnas con la precisión que una vez había usado para clientes de grandes corporaciones. Fecha, monto, tasa de interés, periodo de capitalización, vencimiento. Mis dedos se movían por el teclado con memoria muscular de 4 décadas en finanzas. 8 horas después, estaba de pie en la oficina con paneles de caoba de Ricardo Mendoza, con vistas al Parque Central. Mis archivos organizados se extendían sobre su mesa de conferencias como evidencia en un juicio. Ricardo estudió los documentos con la misma intensidad que una vez había aplicado a los contratos de fusión. Roberto, esto es, ajustó sus gafas, revisando los cálculos. Legalmente, cada regalo puede ser reclasificado como un préstamo bajo la doctrina de dependencia familiar, especialmente dado el patrón de demandas crecientes y gratitud decreciente. Conocía a Ricardo desde hacía 25 años, confiaba en su juicio en todo, desde mi planificación de jubilación hasta el patrimonio de Elena. Ahora, su evaluación profesional llevaba el peso de la reivindicación, el monto total adeudado con un interés razonable compuesto anualmente. Ricardo ingresó números en su calculadora. $847,000. El número colgó en el aire entre nosotros como un veredicto. Caso blindado, continuó Ricardo, tomando notas en su blog legal. El patrón documentado de dependencia financiera escalada, combinado con su reciente rechazo de tu apoyo, crea bases claras para la recuperación del préstamo. Podemos presentar la demanda inmediatamente. Hazlo. Ricardo levantó la vista de sus notas. Roberto, ¿estás seguro de que esto cambiará fundamentalmente tu relación con Valeria? Pensé en ella alejándose en el aeropuerto, en Esteban guardándose mi teléfono, en Mateo esperando a un abuelo que nunca llegaría para su cumpleaños. Ellos ya la cambiaron, Ricardo. Yo solo lo estoy haciendo oficial. A la mañana siguiente, me senté en mi apartamento haciendo llamadas telefónicas metódicas. Primero, mi banco. La misma institución que había usado durante 30 años, donde conocían mi voz y mi historia. Solicité el cese inmediato de todos los pagos automáticos al hogar de los Morrison. Señor Torres, veo transferencias mensuales de $3,200 para hipoteca, $450 para seguro, $280 para servicios y $800 para matrícula de escuela privada. ¿Quiere que todo esto se cancele? Inmediatamente. Estos han estado activos por... El representante hizo una pausa revisando los registros. Sina, varios años. ¿Está seguro? Completamente seguro. A las 2:30 de la tarde hora local, 11:30 de la mañana en la costa oeste, sonó mi teléfono de casa. Valeria. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. ¿Papá? Su voz llevaba confusión. No irá todavía. Nuestro pago de la hipoteca falló esta mañana. El banco dijo. Dijeron que usted canceló la transferencia automática. Pensé que necesitaban un descanso de mi hija. Pero papá, eso no es. No nos referíamos financieramente. Solo queríamos decir. ¿Qué querían decir exactamente, Valeria? El silencio se extendió a través del continente. En el fondo, podía escuchar la voz de Esteban, demasiado distante para distinguir palabras, pero urgente en el tono. Papá, por favor no haga esto. La matrícula de la escuela de Mateo vence esta semana. El pago del seguro. Estoy segura de que Esteban lo resolverá. Él parecía muy seguro ayer sobre manejar los problemas de su familia de forma independiente. Papá. Colgué suavemente y apagué el timbre del teléfono. 15 minutos después, llamó de nuevo. Esta vez, no contesté en absoluto. Ricardo regresó del almuerzo para encontrarme todavía en su oficina, revisando documentos legales con la satisfacción de un hombre que finalmente había dejado de jugar a la defensiva. Fase 1 completa, dije, firmando la carta formal de demanda de préstamo que él había preparado. Ahora discutamos la fase 2. Valeria miraba el estado de cuenta bancario extendido sobre la encimera de su cocina.
Los números borrosos por su agotamiento. $3.847 negativos. Solo las tarifas por sobregiro les habían costado más que su presupuesto mensual de comestibles. Esteban entró desde el garaje, las llaves del coche todavía tintineando en su mano. Su confianza de hacía 2 días se había agrietado en los bordes, pero mantenía su arrogancia. El café está frío. No es solo la hipoteca, ella empujó el estado de cuenta hacia él. El seguro rebotó. Los servicios rebotaron. El pago de tu coche rebotó. Esteban agarró el papel, escaneando los números rojos con creciente alarma. Pero en lugar de preocupación, su rostro se endureció con ira. El viejo está faroleando. Se quebrará en una semana. ¿Faroleando? La voz de Valeria se agudizó. Esteban, no tenemos dinero. 0. Menos que 0. No puede cortarnos realmente. Somos familia. Esteban se sirvió café. Sus movimientos eran agresivos. Esto es manipulación emocional. Comportamiento narcisista clásico. Valeria observaba a su marido desestimar su catástrofe financiera como si fuera un inconveniente menor. Hace 3 días, confiaba en su evaluación. Ahora, con facturas esparcidas por su mostrador como acusaciones, la duda se arrastraba a través de su agotamiento. Necesitamos llamarlo. Disculparnos. Absolutamente no. Esteban golpeó su taza contra la mesa. Eso recompensa su comportamiento de berrinche. Mantenemos la línea. ¿Qué línea? Esteban, la matrícula de la escuela de Mateo vence el viernes. Entonces lo resolveremos. Valeria lo miró fijamente. ¿Con qué dinero? La mandíbula de Esteban se tensó. Luego su expresión cambió. Calculando. De hecho, tenemos una ventaja que él no conoce. Llamó a Mateo desde su habitación. Su hijo apareció en pijama, con el pelo revuelto, confundido por la llamada temprano en la mañana. Campeón, ¿recuerdas lo triste que estabas porque el abuelo Roberto se perdió tu cumpleaños? Mateo asintió solemnemente. Prometió que vendría. Bueno, el abuelo ha estado teniendo algunos problemas de adultos. Necesitas saber cuánto lo extrañas. Esteban posicionó su teléfono para grabar video. ¿Puedes decirle cómo te sientes? Lo que siguió hizo que el estómago de Valeria se retorciera. Esteban entrenando a su hijo a través de las lágrimas, grabando la confusión genuina y el dolor de Mateo, convirtiendo el amor de su hijo por su abuelo en un arma. Envía esto, le dijo Esteban a Valeria, subiendo el video. Agrega un mensaje. Arregla esto o nunca lo verás de nuevo. El dedo de Valeria flotó sobre el botón de enviar. En la pantalla, la cara de Mateo estaba manchada de lágrimas, preguntando por qué el abuelo Roberto ya no lo quería. Esteban, esto se siente mal. Es estrategia. Estamos protegiendo a nuestra familia. Ella envió el video. La tarde trajo la campaña de networking de Esteban. Llamó a antiguos colegas de Roberto en la capital, tejiendo elaboradas historias sobre confusión senil y acoso familiar. Valeria escuchaba desde la cocina mientras su voz cambiaba para cada llamada. Yerno preocupado para una persona. Hombre de negocios inquieto para otra. ¿Guillermo? Habla Esteban. El marido de Valeria. Estoy preocupado por el estado mental de Roberto. Sí, ha estado haciendo acusaciones financieras salvajes. Acoso, realmente. Para la noche, Esteban había llamado a 6 de los contactos comerciales de Roberto, a la vecina de Roberto, doña Carmen, e incluso al portero del edificio de Roberto. Cada conversación pintaba a Roberto como inestable, poco confiable, posiblemente sufriendo deterioro relacionado con la edad. Valeria se retiró a la habitación de Mateo, donde su hijo estaba sentado rodeado de fotos de vacaciones familiares. Cada imagen incluía a Roberto, en el parque de diversiones, en los partidos de fútbol de Mateo, enseñando a Mateo a pescar en la casa del lago. ¿Mamá? ¿Hice enojar al abuelo Roberto? La pregunta rompió algo dentro de su pecho. No, mi amor. A veces, los adultos tienen problemas complicados. Pero él me quiere, ¿verdad? Valeria miró las fotos. La cara de Roberto en cada imagen mostraba pura alegría cada vez que miraba a Mateo. Ni una sola vez en 10 años, su padre había sido algo menos que devoto con su nieto. Sí, bebé. Te quiere mucho. Su teléfono vibró. Número desconocido. ¿Señora de Morrison? Habla Ricardo Mendoza de Mendoza y Asociados. Necesitamos discutir la documentación del préstamo de su padre. La sangre de Valeria se heló.
Documentación del préstamo. Llamo para informarle que se han iniciado procedimientos legales formales con respecto a $847,000 en préstamos familiares pendientes. Necesitaremos programar una reunión para revisar los términos. El teléfono se deslizó de la mano de Valeria. Esteban apareció en la puerta, habiendo escuchado su brusca inhalación de aire. ¿Quién era? Valeria lo miró fijamente. La magnitud de su situación finalmente cristalizándose. Su padre no solo les había cortado la mesada, había declarado la guerra. La luz del sol de la mañana que entraba por las ventanas de mi apartamento se sentía diferente ahora. Más nítida, más enfocada. Me senté en mi oficina en casa, rodeado de 3 décadas de relaciones comerciales cuidadosamente mantenidas, cada contacto representando un punto de presión potencial en mi campaña contra Esteban y Valeria. Ricardo llegó a las 9 en punto, llevando una carpeta de cuero gruesa con documentación. El papeleo del préstamo está presentado oficialmente, anunció, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. $847,000, con términos estándar de préstamos familiares e interés compuesto. Asentí, moviéndome ya a la fase 2. En la pantalla de mi computadora, había organizado mis contactos en 3 categorías estratégicas. Conexiones de la industria financiera, red de la industria tecnológica de Esteban e infiltración del círculo social. 40 años en el negocio me habían dado relaciones que Esteban no podía imaginar. Fernando está disponible para almorzar hoy, le dije a Ricardo. Vicepresidente senior en el Banco Nacional. Ellos tienen la hipoteca de Valeria y Esteban. Ricardo levantó una ceja. Roberto, necesitamos tener cuidado con. No le estoy pidiendo que rompa ninguna regla. Solo compartiendo algunas preocupaciones familiares sobre la estabilidad del prestatario. En el restaurante, Fernando y yo nos acomodamos en nuestra mesa habitual de la esquina. Siempre había apreciado el enfoque metódico de Fernando para la evaluación de riesgos, un rasgo que había servido bien a nuestras carreras a lo largo de los años. Roberto, te ves bien. ¿Cómo estás manejando la jubilación? En realidad, Fernando, estoy lidiando con algunas preocupaciones familiares. Corté mi pescado, manteniendo mi tono conversacional. Mi hija y mi yerno. Estoy preocupado por su juicio financiero. El tenedor de Fernando se detuvo a medio camino de su boca. Después de 20 años de amistad, reconoció mi voz seria. Su hipoteca está con tu banco Continue. El historial laboral de Esteban es preocupante. Cambios frecuentes de trabajo, emprendimientos fallidos, patrón de extralimitación financiera. No puedo discutir cuentas específicas, Roberto. ¿Lo sabes? Por supuesto que no. Solo estoy compartiendo mis preocupaciones como miembro de la familia. Esteban ha convencido a Valeria de vivir más allá de sus posibilidades. Los he estado apoyando durante años, pero recientemente descubrí que han estado tergiversando su estabilidad financiera ante los acreedores. Fernando bajó su copa de vino. En la banca, tergiversación era una palabra seria. Su capacidad para cumplir con las obligaciones hipotecarias es cuestionable. Agregué en voz baja. Pensé que debería saberlo. Después del almuerzo, regresé a mi apartamento y comencé la fase 2. Activación de la red de la industria. Marisol contestó al segundo timbrazo. Roberto Torres, qué gusto saber de usted. Marisol había sido directora de recursos humanos en soluciones tecnológicas durante 8 años. Nos habíamos conocido a través de conferencias de la industria. Mantuvimos una amistad profesional. Más importante aún, Esteban se había entrevistado con su empresa el año pasado. Marisol, espero que no le importe que llame con un asunto delicado. Es sobre Esteban Morrison. Oh, Esteban. Sí, lo entrevistamos. Parecía bastante capaz. Estoy preocupado por su juicio financiero. Las presiones familiares están afectando su enfoque laboral. Está enfrentando obligaciones financieras significativas que podrían impactar su confiabilidad profesional. El tono de Marisol cambió a interés profesional. ¿Qué tipo de presiones financieras? Deuda familiar sustancial, malas decisiones de gasto, historial de negocios fallidos. Pensé que debería saberlo dado su interés en su empresa. Agradecemos el aviso, Roberto. Las referencias profesionales no siempre cubren la estabilidad financiera personal. Siguieron 3 llamadas más. Marcos Rodríguez, que jugaba golf con el CEO de una gran tecnológica. Jennifer Kim, la principal reclutadora de la industria tecnológica en la costa. Tomás, quien gestionaba contratos de consultoría en toda la ciudad.
Cada conversación fue cuidadosamente elaborada. Sin mentiras, sin exageraciones, solo preocupaciones expresadas profesionalmente sobre el juicio financiero de Esteban y las actuales presiones familiares que afectaban su desempeño laboral. Para las 6 de la tarde, había plantado dudas estratégicas en la mente de 5 personas clave en la red profesional de Esteban. No lo suficiente para destruirlo, pero suficiente para hacer que los posibles empleadores pausaran, hicieran preguntas adicionales, tal vez eligieran candidatos más seguros. Mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Esteban Morrison. Solicitud de empleo retirada de Corporación Dinámica Digital. Sonreí por primera vez desde el aeropuerto. Ricardo llamó mientras preparaba la cena. Roberto, he estado pensando en tu enfoque. Es notablemente sofisticado. 40 años en el negocio te enseñan sobre puntos de apalancamiento. Solo recuerda, el objetivo es la recuperación financiera, no la destrucción. Miré por mi ventana a las luces de la ciudad comenzando a parpadear. Ricardo, ellos destruyeron nuestra relación primero. Simplemente les estoy mostrando las consecuencias financieras de esa elección. Y la fase 3. Presión social. Esteban valora su imagen, su estatus. Es hora de mostrarle qué tan rápido puede desmoronarse la reputación. Otra notificación de correo electrónico sonó. Tecnologías Startup Hub. Solicitud retirada debido a verificación de referencias incompleta. Una semana después de que comenzara mi ataque legal, Valeria y Esteban se sentaron frente a Susana, la gerente de sucursal en el Banco Nacional. Podía imaginar la escena perfectamente. La sala de conferencias estéril, la carpeta gruesa con su catástrofe financiera, la postura agresiva de Esteban enmascarando su creciente pánico. Desde mi apartamento, había orquestado esta reunión sin mover un dedo. La consulta casual de Fernando al departamento de hipotecas sobre preocupaciones de estabilidad del prestatario había activado los protocolos estándar de evaluación de riesgos. La voz profesional de Susana se escuchaba a través del altavoz de Valeria mientras me llamaba inmediatamente después. Escuché el mensaje de voz 2 veces, saboreando cada detalle. Papá, por favor llámame. El banco está revisando nuestra hipoteca. Mencionaron información sobre inestabilidad financiera. No entiendo qué está pasando. Borré el mensaje sin responder. La siguiente llamada vino de la oficina de facturación de la Academia Westwood. La matrícula de Mateo, $3,200 mensuales, había rebotado. De nuevo. El período de gracia de la escuela era exactamente 10 días. Pagar o retirar. La búsqueda de trabajo de Esteban me proporcionaba mi entretenimiento diario. A través de mi red cuidadosamente plantada, rastreé su agenda de entrevistas como un cazador monitoreando a su presa. Una corporación cortó su entrevista después de que Marisol compartió sus preocupaciones. Otra decidió repentinamente una promoción interna. El entusiasmo de otra startup se evaporó tras una conversación casual. La situación laboral de Valeria se deterioró predeciblemente. Margarita, su supervisora, convocó una revisión de desempeño después de que Valeria perdiera otra fecha límite con un cliente. El estrés familiar se estaba filtrando en su competencia profesional, exactamente como había calculado. Pero el sufrimiento de Mateo me hizo pausar. Los mensajes de voz de Valeria se volvieron cada vez más desesperados. No por dinero, sino por la confusión de su hijo. El niño de 10 años seguía llamando a mi número desde el teléfono de la escuela, dejando mensajes desgarradores preguntando si había hecho algo malo. Esos mensajes los guardé. Me recordaban por qué Esteban merecía todo lo que venía. La campaña de presión social se lanzó el día 8. Su zona residencial era una comunidad pequeña donde la reputación importaba. Cuando el coche de Esteban fue embargado de su entrada al mediodía de un martes, 3 vecinos lo presenciaron. Cuando Valeria comenzó a comprar en la tienda de comestibles de descuento en lugar del mercado orgánico, usando cupones recortados de periódicos, el cambio no pasó desapercibido. Doña Carmen, su vecina de al lado, me llamó directamente. Roberto querido, estoy preocupada por Valeria. Se ve terrible. Delgada, ojeras bajo los ojos. Esteban ha estado bebiendo más, creo. Su césped no se ha cortado en 2 semanas. Suena como que están pasando por un momento difícil. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Estoy seguro de que apreciarían saber que los vecinos se preocupan. Tal vez un guiso casero. La entrega del guiso de Doña Carmen proporcionó la cobertura perfecta para la recolección de inteligencia del vecindario. En días,
La red de chismes se activó. Problemas financieros, posible separación, ese pobre niño, atrapado en el medio. La paranoia de Esteban escaló maravillosamente. Enfrentó a Tomás, su vecino de enfrente, acusándolo de difundir mentiras sobre nuestra familia. Tomás, confundido por la agresión no provocada, compartió el incidente con otros vecinos. El comportamiento de Esteban se estaba convirtiendo en el problema, no el chisme. El aislamiento de Valeria se profundizó cuando su membresía del club de golf fue suspendida por cuotas impagas. La membresía del gimnasio siguió. Pequeñas vergüenzas que anunciaban su caída financiera libre a todos los que importaban en su círculo social. Pero la decisión más destructiva de Esteban llegó el día 10. Desesperado por ingresos, solicitó un préstamo sobre el título de propiedad de su casa, usando su hogar como garantía para efectivo rápido. Las tasas de interés eran predatorias, los términos devastadores. Peor aún, lo hizo sin el conocimiento o consentimiento de Valeria. Me enteré a través de mis conexiones bancarias antes de que Valeria lo hiciera. La mención casual de Fernando durante nuestra llamada de control semanal confirmó que la desesperación de Esteban había alcanzado niveles peligrosos. Tu yerno solicitó préstamos basados en activos contra la casa. Movimiento arriesgado, Roberto. ¿Está aprobado el préstamo? No por nosotros. Su perfil crediticio es demasiado inestable. Terminará con prestamistas abusivos, si no tiene cuidado. Valeria descubrió el esquema de Esteban esa noche, cuando encontró el papeleo escondido en el cajón de su escritorio. Su llamada telefónica a medianoche hora del Pacífico, 3 de la mañana mi hora, me despertó del sueño más profundo que había tenido en semanas. Papá, por favor, va a perder nuestra casa. Dejé que terminara su explicación entre sollozos antes de responder con precisión matemática. Valeria, la solución es simple. Páguenme los $847,000 que me deben, más intereses, y reanudaré el apoyo financiero. No tenemos esa cantidad de dinero. Entonces tal vez debió haber considerado eso antes de dejarme en el aeropuerto. Colgué y apagué el timbre de mi teléfono. Mañana, Marisol recibiría un consejo anónimo sobre la desesperación financiera de Esteban Morrison, convirtiéndolo en un riesgo de seguridad para cualquier empresa de tecnología que maneje datos confidenciales. La fase 3 procedía exactamente según lo planeado. Para la segunda semana de mi campaña, la red de chismes del vecindario se había activado completamente alrededor de la crisis de la familia Morrison. Monitoreé su destrucción social desde 3.000 millas de distancia. El intento de Valeria de mantener la normalidad se desmoronó en la recogida de la escuela de Mateo el martes. Mientras esperaba en la fila, una madre se acercó a la onda de 10 años de Valeria con amabilidad preocupada. Valeria, cariño, ¿está todo bien? Te ves agotada. A través del informe detallado de doña Carmen, supe que la respuesta de Valeria había sido un colapso de 20 minutos a la vista de otros padres. La historia se extendió por el grupo de WhatsApp de padres de la escuela en horas. Problemas financieros, conflicto familiar, ese dulce pequeño Mateo atrapado en el fuego cruzado. El director Martínez llamó a Valeria para una conferencia sobre el comportamiento deteriorado de Mateo. Mi nieto, y seguía siendo mi nieto a pesar de todo, se había metido en 3 peleas en 2 semanas. Sus calificaciones bajaron de A consistentes a C con dificultades. El consejero escolar informó sobre las preguntas obsesivas de Mateo, sobre familias rotas, y sus intentos desesperados de llamarme desde el teléfono de la escuela. Mateo dibujó esto ayer, le dijo el doctor Martínez a Valeria, deslizando un trozo de papel de construcción sobre su escritorio. El dibujo mostraba 4 figuras de palitos bajo una nube oscura. 3 figuras se tomaban de la mano, pero la cuarta, etiquetada como abuelo en la cuidadosa letra de Mateo, estaba apartada con una gran X dibujada a través de ella. La situación laboral de Valeria se deterioró en paralelo. Margarita, su supervisora, documentó 3 plazos perdidos y 2 quejas de clientes. El plan de mejora del rendimiento que Valeria firmó incluía asesoramiento obligatorio y un periodo de prueba de 60 días. Pero el desmoronamiento de Esteban proporcionó la mayor satisfacción. Su comportamiento paranoico en reuniones comunitarias se volvió legendario. En el mercado local, enfrentó a un vecino, acusándolo de difundir rumores. La bebida de Esteban escaló visiblemente. Doña Carmen informó que las botellas de vino en su contenedor de reciclaje se multiplicaban semanalmente. Su apariencia se degradó. Sin afeitar,
ropa arrugada, la mirada hueca de un hombre cuyo mundo cuidadosamente construido se estaba colapsando. La respuesta de la comunidad siguió patrones predecibles. La simpatía inicial cambió gradualmente a especulaciones susurradas sobre la responsabilidad de Esteban, cuando le gritó a un adolescente vecino por andar en patineta demasiado cerca de su entrada. Incluso los amigos de toda la vida de Valeria comenzaron a cuestionar la estabilidad de Esteban. Las necesidades emocionales de Mateo crearon puntos de presión adicionales que no había anticipado. Su maestra llamó a Valeria con preocupaciones sobre las repetidas declaraciones de Mateo de que el abuelo Roberto ya no me quiere. Sigue preguntando a otros niños si sus abuelos alguna vez dejaron de quererlos, explicó la maestra. Es desgarrador, Valeria. ¿Hay alguna manera de resolver lo que esté sucediendo con su abuelo? La respuesta de Valeria, según mis fuentes, fue otro colapso público. Esta vez en el pasillo de la escuela, sollozando que su padre estaba castigando a un niño de 10 años por problemas de adultos. La ironía era exquisita. Valeria finalmente entendió que Roberto Torres estaba dispuesto a herir a Mateo para herirla a ella, excepto que tenía la causalidad completamente al revés. La búsqueda de trabajo de Esteban se convirtió en una broma comunitaria. Su entrevista en Soluciones Tecnológicas duró exactamente 15 minutos antes de que Marisol lo acompañara a la salida. Su solicitud a otra empresa fue retirada debido a preocupaciones de referencia. Sus intentos de networking terminaron con él discutiendo con posibles empleadores. Jennifer Kim, la reclutadora, me llamó personalmente para informar sobre el alcance cada vez más desesperado de Esteban. Roberto. Su yerno me contactó 6 veces ayer. 6. Su comportamiento se está volviendo preocupante. ¿Debería preocuparme por mi seguridad? Esteban está bajo un estrés significativo. Respondí con cuidado. Recomendaría documentar cualquier comportamiento amenazante y mantener las interacciones estrictamente profesionales. Mencionó a usted específicamente. Dijo que estaba saboteando su carrera a través de mentiras y manipulación. Esteban está enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. La solicitud de préstamo sobre el título que Esteban había ocultado a Valeria fue aprobada por un prestamista abusivo, cobrando 37% de interés. Cuando Valeria descubrió el papeleo, su llamada al teléfono de Esteban fue directo al buzón de voz. Él estaba en la taberna local, según doña Carmen, bebiendo solo a las 2 de la tarde. Valeria encontró el papeleo esparcido por el escritorio de Esteban como evidencia de traición. Solicitudes de préstamos, formularios de adelanto de efectivo, incluso investigación sobre la venta de las inversiones del fondo universitario de Mateo sin su consentimiento. Su llamada telefónica a mí, a las 11 de la noche hora del Pacífico, llevaba un tono diferente a las súplicas desesperadas anteriores. Papá, descubrí lo que Esteban ha estado haciendo. Las mentiras que le dijo en el aeropuerto. Las mentiras que le ha estado diciendo a todos sobre usted. Las decisiones financieras que está tomando sin decirme. La dejé hablar sin interrupción, notando el cambio de nosotros a Esteban en su lenguaje. Va a destruir todo. Nuestra casa, la educación de Mateo, nuestra vida entera. No puedo detenerlo. Valeria. Podría haberlo detenido hace 2 semanas eligiendo a su padre sobre la manipulación de su esposo. Lo sé. Lo sé ahora. Papá, por favor. Lo dejaré. Me mudaré a la capital con Mateo. Solo por favor no deje que Esteban nos arrastre con él. La oferta que había estado esperando. Pero el momento no era el correcto todavía. Esteban necesitaba completar su propia destrucción primero. Llámeme mañana, Valeria. Discutiremos los términos. Valeria golpeó los papeles del préstamo sobre el título en la mesa de su cocina a las 6 de la mañana. El sonido lo suficientemente agudo como para hacer saltar a Esteban y derramar café sobre su camisa arrugada. Había estado bebiendo hasta las 3 de la mañana, y sus ojos inyectados en sangre luchaban por enfocarse en los documentos dispersos ante él. Explica esto. Su voz llevaba una furia que Esteban nunca había escuchado antes. ¿Ibas a arriesgar nuestra casa sin decirme? Esteban se limpió el café de la barbilla, su mano temblando ligeramente. Es solo un plan de respaldo, Valeria. No vamos a usarlo realmente. ¿Préstamos de efectivo rápido? ¿37% de interés? Ella agarró el papeleo, agitándolo ante él. Esteban, esta es nuestra casa. El hogar de Mateo. Estoy tratando de resolver nuestros problemas mientras tú lloras por tu padre. Valeria miró a su esposo. Sin afeitar,
apestando a vino, tomando decisiones financieras que podrían destruir la estabilidad de su hijo. El hombre con el que se había casado parecía un extraño usando la cara de Esteban. Para las 10 de la mañana, lo había obligado a subir al coche y conducido a la oficina de préstamos en un centro comercial, entre una casa de empeño y una licorería. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras Esteban solicitaba a regañadientes retirar su solicitud. Ya ejecutamos su verificación de crédito. Sin embargo, explicó el oficial de préstamos con indiferencia practicada. Eso se quedará en su reporte. En el estacionamiento, Esteban explotó. No tienes mejores ideas. Tu precioso padre nos tiene atrapados. Falsificaste mi firma. Valeria sostuvo el papeleo preliminar. Ibas a arriesgar todo sin siquiera decirme. La boca de Esteban se abrió. Luego se cerró. Sin negación. Solo la mirada vacía de un hombre atrapado en su mentira final. La llamada de la escuela de Mateo llegó a las 2 de la tarde, interrumpiendo el intento de Valeria de salvar una presentación de cliente. La consejera habló con preocupación profesional sobre otro incidente. Mateo se metió en una pelea hoy. Otro niño hizo comentarios sobre la situación financiera de su familia. Valeria cerró la puerta de su oficina, sus manos temblando. ¿Qué tipo de comentarios? El otro niño dijo que su madre le contó que su familia estaba quebrada y loca. Mateo respondió con los puños. Conduciendo a la escuela, Valeria se dio cuenta de que la red de chismes había llegado incluso a los niños. Mateo estaba sentado en la oficina del director, su camisa de uniforme rota, los nudillos raspados, pareciendo más pequeño que sus 10 años. Solo quiero que el abuelo Roberto vuelva, susurró cuando los adultos salieron para discutir las consecuencias. Todo era mejor cuando el abuelo nos quería. La reunión disciplinaria de Valeria con su supervisora, Margarita, llegó a la mañana siguiente. 3 plazos perdidos documentados. 2 quejas de clientes. Llamadas personales durante reuniones importantes. Valeria, he sido paciente porque sé que estás lidiando con problemas familiares. La voz de Margarita llevaba preocupación genuina mezclada con realidad empresarial. Pero este patrón no puede continuar. Considera esto una advertencia formal. Entiendo. La voz de Valeria sonaba hueca. ¿Hay algo que la compañía pueda hacer para ayudar? ¿Permiso personal? Valeria casi se rió. Un permiso personal no resolvería nada cuando Esteban estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que Roberto había construido para ellos durante 15 años. Esa noche, encontró a Esteban en su oficina en casa, rodeado de botellas de cerveza vacías y solicitudes de tarjetas de crédito. No solo una o dos, una docena de compañías diferentes, todas prometiendo aprobación instantánea. Esteban, ¿qué es esto? Él levantó la vista con una expresión culpable de niño atrapado robando. Planes de respaldo de emergencia. Ya hemos maximizado 4 tarjetas. Nuestro crédito está destruido. Ella tomó una solicitud para una tarjeta de tienda con 49% de interés. Esto es locura. Tu padre está tratando de destruirnos. No. La claridad de Valeria se sintió como la luz del sol rompiendo a través de nubes de tormenta. Tú nos destruiste. Planeaste esa confrontación en el aeropuerto, ¿verdad? El silencio de Esteban fue suficiente respuesta. Me entrenaste sobre qué decir. Tomaste su teléfono. Te alejaste primero. Los recuerdos se reorganizaron con precisión devastadora. Papá parecía genuinamente confundido porque no nos había pedido dinero. Él voló aquí con un cheque de $50,000 para el cumpleaños de Mateo, Esteban. Vino a dar, no a recibir. La cara de Esteban se arrugó como papel mojado. Estaba amenazando nuestra independencia. No. Estaba amenazando tu control sobre mí. El día siguiente trajo una queja por ruido de sus vecinos. La policía llegó a las 2 de la tarde para encontrar a Esteban gritándole a la televisión. Borracho un martes. Mientras Mateo todavía estaba en la escuela, doña Carmen llamó a Valeria al trabajo con preocupación apenas disimulada. Querida, creo que Esteban podría necesitar ayuda. Ayuda profesional. Valeria salió temprano del trabajo, encontrando a Esteban desmayado en su silla de oficina mientras Mateo necesitaba ser recogido de la escuela. Miró a su marido, el hombre que la había convencido de que el amor de su padre era manipulación, que la generosidad era control, que necesitar a la familia era debilidad. Por primera vez en 3 semanas, buscó el número de Roberto en su teléfono. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. Había estado esperando la llamada de Valeria durante días.
Cuando su nombre apareció en mi pantalla a las 2 de la tarde hora del Pacífico, dejé que sonara lo suficiente para demostrar que ella ya no comandaba mi atención inmediata. Hola, Valeria. Su respiración se detuvo, como si se hubiera preparado para el buzón de voz. Papá, creo que cometimos un terrible error. Te escucho. El silencio se extendió a través de 3000 millas. En el fondo, podía escuchar la voz de Mateo preguntando a alguien sobre la tarea. Esteban ha estado. Hizo una pausa, eligiendo palabras con cuidado. Él manipuló la situación en el aeropuerto. Las cosas que dijo, la forma en que me entrenó. No creo que yo estuviera pensando con claridad. ¿Qué te gustaría que hiciera al respecto, Valeria? No lo sé. Solo. Necesito tiempo para descifrar esto, para entender cómo llegamos aquí. Tómate todo el tiempo que necesites. Tengo otros asuntos que atender. Colgué suavemente. Luego llamé inmediatamente a Marcos en Servicios Financieros Highland. Marcos había sido mi banquero de inversiones durante 15 años. Una mente aguda con aprecio por las estrategias financieras creativas. Roberto, gusto escucharte. ¿Cuál es el proyecto esta vez? Quiero comprar deuda. Específicamente todas las deudas pendientes pertenecientes a Esteban y Valeria Morrison en la costa oeste. Marcos se quedó callado por un momento, luego se rió entre dientes con admiración profesional. Adquisición de deuda a través de compra de compañía fantasma. Brillante. ¿Cuál es el monto objetivo? Tarjetas de crédito. Facturas médicas. Atrasos de servicios. Probablemente $60,000 en total. Quiero que me deban todo a mí. Podemos estructurar esto a través de Servicios Financieros Highland. La mayoría de los acreedores venderán deuda morosa por 25 a 30 centavos por dólar. Estarán encantados de recuperar algo. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de Ricardo revisando documentos de adquisición que me convertirían en el acreedor principal de Valeria y Esteban. La estrategia legal era elegante en su simplicidad. Cuando yo poseía sus deudas, controlaba su futuro financiero completamente. Esencialmente te estás convirtiendo en su banco, observó Ricardo, revisando el papeleo. Cada pago, cada negociación, cada acuerdo pasa por ti. Exactamente. Y los bancos pueden establecer términos para la condonación de la deuda. Términos como que, me recosté en la silla de cuero pensando en los mensajes de voz llorosos de Mateo preguntando si había hecho enojar al abuelo. Reconocimiento público de sus errores. Modificación de comportamiento. Consejería familiar. Sobriedad para Esteban y una disculpa formal, escrita y firmada. La admiración profesional de Ricardo era evidente. Completamente legal. Financieramente sólido. Y psicológicamente devastador. En 48 horas. Servicios Financieros Highland había contactado a cada acreedor que tenía la deuda de Esteban y Valeria. El Banco Nacional estaba ansioso por vender sus cuentas de tarjetas de crédito morosas. El Grupo Médico del Pacífico aceptó nuestra oferta por las facturas de la sala de emergencias de Esteban de sus incidentes relacionados con la bebida. Incluso las compañías de servicios estaban felices de recuperar pagos parciales. Mi inversión total. $18,500 para controlar 62,200 de su deuda. Menos del 1% de mis ahorros para poseer su futuro financiero. Marcos llamó el miércoles por la tarde con los números finales. Felicidades, Roberto. Servicios financieros. Highland, ahora tiene los papeles sobre la familia Morrison. Cada deuda mayor que deben es tuya para perdonar o hacer cumplir. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la foto que había llevado desde el nacimiento de Mateo. Él dando sus primeros pasos hacia mí, brazos extendidos, cara brillante de confianza. La voz de Elena resonó en mi memoria. No dejes que tu dolor destruya tu amor. Pero el amor, había aprendido, a veces requería lecciones duras. ¿Cuándo entregamos la oferta?, preguntó Ricardo. Miré la foto de Mateo una vez más. Luego la coloqué boca abajo en mi escritorio. Mañana. Es hora de terminar con esto. El notificador judicial llegó a la casa de Valeria y Esteban a las 9 de la mañana del jueves, entregando documentos que cambiarían todo. Valeria firmó el correo certificado con manos temblorosas, luego se sentó en su mesa de cocina leyendo palabras que redefinían toda su relación con la realidad. Servicios Financieros Highland ahora poseía cada deuda importante que tenían. Tarjetas de crédito, facturas médicas, atrasos de servicios,
Todo comprado por una compañía que exigía pago inmediato o aceptación de términos de acuerdo. La oferta de acuerdo estaba adjunta. Condonación completa de la deuda a cambio de reconocimiento formal de irregularidades. Consejería familiar obligatoria, compromiso de sobriedad de Esteban. Y una disculpa por escrito a Roberto Torres. Esteban leyó los documentos 2 veces, antes de que la magnitud lo golpeara. Nos ha destruido completamente. Valeria estudió los términos del acuerdo con creciente claridad. Roberto tenía el poder de llevarlos a la bancarrota, forzar la ejecución hipotecaria, arruinar su crédito permanentemente. En cambio, estaba ofreciendo misericordia con condiciones que reconstruirían su familia en lugar de destruirla. Está ofreciendo perdonar $62,000, Esteban. Es una trampa. Manipulación legal. No, Valeria dejó los papeles con repentina calma. Es exactamente lo que papá siempre hizo. Resolver nuestros problemas mientras nos enseñaba lecciones que éramos demasiado tercos para aprender. La desesperación de Esteban escaló a amenazas. Si lo llamas, si cedes a esta manipulación, me aseguraré de que nunca veas a Mateo de nuevo. Valeria miró a su esposo, borracho antes del mediodía, paranoico, financieramente imprudente, amenazando con usar a su hijo como arma contra su propio padre, el hombre que sistemáticamente había envenenado su mente contra la generosidad de Roberto. Mamá está cuidando a Mateo esta tarde. Voy a volar a la capital. Valeria, no hagas esto. Tú ya hiciste esto, Esteban. En el aeropuerto. Cuando me convenciste de que el amor de papá era manipulación y su generosidad era control. Agarró su bolso y las llaves del coche. Voy a arreglar lo que rompiste. El vuelo le dio a Valeria 6 horas para revisar 15 años del apoyo de Roberto a través de la influencia distorsionada de Esteban. Costos de boda, facturas médicas, pago inicial de la casa, inversión comercial fallida, apoyo durante la pandemia. Cada crisis importante en sus vidas adultas resuelta por la generosidad silenciosa de su padre. Recordó la confrontación en el aeropuerto de manera diferente ahora. La genuina confusión de Roberto. La bolsa de regalo que se le cayó. Sus intentos de mostrarles algo que se negaron a ver. La cafetería del Parque Central lucía exactamente como en sus visitas de la infancia. La misma mesa de esquina junto al estanque, la luz del sol de la tarde filtrándose a través de los árboles. Roberto estaba sentado de espaldas al agua, usando el cardigan azul que ella le había regalado para el Día del Padre hacía 3 años. Se veía más delgado de lo que ella recordaba, mayor. Pero su postura llevaba la compostura digna que ella había heredado y luego abandonado bajo la influencia de Esteban. Papá. Se puso de pie cuando ella se acercó. Valeria. Ella se derrumbó inmediatamente. 3 semanas de culpa reprimida y comprensión saliendo en lágrimas. Roberto esperó en silencio hasta que sus sollozos disminuyeron. Lo siento tanto, papá. Lo siento increíblemente. Roberto metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre familiar. Ligeramente arrugado. El cheque de $50,000 a nombre de Valeria Torres. Con fecha del 15 de mayo. Nunca vine a tomar, dijo en voz baja. Vine a dar. Valeria miró el cheque a través de sus lágrimas. Dinero para el cumpleaños de Mateo. Contribución al fondo universitario. Lo que necesitaran que fuera la voz de Roberto llevaba 15 años de dolor. Volé a través del país para celebrar el 10º cumpleaños de mi nieto y darle un regalo financiero a su familia. Esteban lo convirtió en una confrontación sobre dependencia. Él me hizo creer que su amor era manipulación. Esteban se sentía amenazado por mi relación con usted y Mateo. Los suegros generosos hacen que los maridos controladores se sientan inadecuados. Valeria asintió, la comprensión inundándola como agua fría. Él sistemáticamente me puso en su contra. Y yo respondí mostrándole cómo se ve el verdadero poder financiero. Roberto explicó su campaña con precisión. La adquisición de deuda, la activación de la red profesional, la presión social. Valeria escuchaba con creciente asombro ante la sofisticación de su venganza. ¿Usted posee todo lo que debemos? Servicios Financieros Highland lo posee. Yo controlo Highland. Podría destruirnos completamente. Sí, pero estás recibiendo el perdón en su lugar. Roberto miró a través del estanque. Tu madre solía decir que la mejor venganza es ayudar a las personas a convertirse en sus mejores versiones. Valeria extendió la mano a través de la mesa, tocando la mano de su padre por primera vez en 3 semanas.
¿Qué necesita de nosotros para perdonar esta deuda? La respuesta de Roberto fue simple y devastadora. Lo que siempre he necesitado. Respeto. Y Esteban necesita cambiar. Valeria asintió. Me aseguraré de que entienda. 6 meses después, Roberto estaba de pie en la cocina de Valeria y Esteban en la mañana de la gran cena familiar anual, viendo a su nieto medir cuidadosamente los ingredientes para el relleno tradicional. La casa se sentía diferente ahora. Organizada, pacífica, libre de la ansiedad financiera que había envenenado la atmósfera durante años. Esteban entró desde el garaje llevando sillas plegables, sus movimientos con propósito en lugar de frenéticos. Con 127 días sobrio, según la ficha que le había mostrado a Roberto con orgullo tranquilo la semana anterior, su apariencia había mejorado dramáticamente. Afeitado, enfocado, tratando a Roberto con respeto genuino. Roberto, gracias por los libros de negocios que envió. Esteban colocó sillas alrededor de su mesa de comedor expandida. La sección sobre redes éticas está ayudando con mi nuevo puesto. Roberto asintió. La transformación de Esteban no había sido instantánea ni completa, pero los cambios eran auténticos. La consejería familiar semanal le había enseñado a reconocer sus patrones manipuladores. ¿Cómo van las cosas en el nuevo trabajo? Bien. Estable. Aburrido comparado con mis fantasías de startup, pero ingresos estables y trabajo honesto. La voz de Esteban llevaba una autoconciencia que hubiera sido imposible 6 meses antes. Estoy aprendiendo que aburrido puede ser una virtud en la vida familiar. Valeria apareció desde la sala llevando el último proyecto de arte de Mateo. Un retrato familiar que incluía a todos, dibujado con colores brillantes que sugerían felicidad en lugar de obligación. Se veía saludable de nuevo. Su ascenso en el trabajo había llegado en septiembre. Papá, Mateo quiere mostrarle su proyecto de la Feria de Ciencias antes de la cena. En la habitación de Mateo, Roberto examinó un modelo del sistema solar. Las calificaciones de su nieto se habían recuperado completamente una vez que regresó la estabilidad familiar. La readmisión en la escuela privada había sido el regalo de Roberto para el futuro de Mateo. Abuelo, mira lo que pasa cuando ajusto la posición de Júpiter. Mateo manipuló el modelo. Cambia la órbita de Marte completamente. Roberto sonrió ante la metáfora involuntaria. Pequeños cambios en un planeta pueden afectar todo el sistema. Igual que las familias, ¿verdad? Exactamente como las familias, Mateo. La conversación de la cena fluyó con la facilidad de las relaciones reconstruidas sobre la verdad en lugar del resentimiento. Esteban compartió actualizaciones sobre su recuperación. Valeria discutió sus proyectos. Mateo parloteaba sobre amigos y su emoción por la próxima visita de Roberto. Durante el postre, Esteban se puso de pie inesperadamente, con su copa llena de sidra espumosa. Roberto, le debo una disculpa que debería haber hecho hace meses. Su voz llevaba la cadencia cuidadosa de alguien que había practicado estas palabras en terapia. Sistemáticamente puse a Valeria en su contra porque me sentía amenazado por su generosidad. Me convencí a mí mismo de que su amor era manipulación porque resaltaba mis propias insuficiencias. Envenené a nuestra familia con mentiras y control. Pero usted me ha mostrado, nos ha mostrado, cómo se ve la verdadera fuerza. No venganza, sino redención. Gracias por darnos la oportunidad de reconstruir. Roberto levantó su copa, sus ojos encontrándose con los de Esteban con perdón medido. Disculpa aceptada. La familia no se trata de perfección. Se trata de aprender de las fracturas. Mientras la noche terminaba, Valeria apretó la mano de su padre debajo de la mesa. Casi lo perdemos todo, papá. Pero ganamos algo mejor. Entendimiento. Mateo sonrió en la mesa. Esta es la mejor cena familiar de todas, abuelo. ¿Prometes que vendrás para Navidad también? Roberto sonrió, su corazón finalmente en paz. Lo prometo, campeón. Somos familia. Más fuertes ahora que nunca. En la tranquilidad de su apartamento en la capital semanas después, Roberto reflexionó sobre la sabiduría de Elena. El amor perdura a través de las pruebas. Les había enseñado el costo de la ingratitud. Pero más importante aún, el valor de la gracia. El cheque había sido un regalo. El perdón, el mayor legado. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.